Muchas gracias, Dios, este día, por todas tus bendiciones, por la salvación en Cristo Jesús que tenemos mediante el arrepentimiento y la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Te queremos suplicar que abra nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea quien nos hable a esa parte más interna que tenemos, a nuestro espíritu, para que, considerando el mensaje, tomemos la decisión de obedecerlo con tu ayuda. Te damos gracias y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy? Se llama Jesucristo nos ordena rogar por obreros. Jesucristo nos ordena rogar por obreros. Es una orden. Ahorita vamos a hablar por qué ordena. Las noticias diarias en el mundo son acerca de estrés, depresión, ansiedad, violencia, homicidios, suicidios, aborto, drogas, guerras, desapariciones, divorcios, materialismo, modas destructivas, fraudes, bullying, robos a mano armada, tráfico sexual y muchas más como la que mencioné de los Terians. Esto es lo de diario. Y cada día está peor. Entonces, sería decirle, Dios, quita toda esta maldad. Y Dios diría, para quitarla te necesito a ti. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues ese es el mensaje. Siempre queremos cosas instantáneas, buenas, bonitas y baratas. Y nada más andamos viendo dónde no nos cobran. Y queremos lo mejor. Pero cuando tienes que pagar un costo, ahí te detienes. No, señora, así está bien. Ya, me retiro. Hermano, servir a Cristo tiene un costo. Y ese costo lo vamos a ver. ¿Por qué tiene costo? Porque a Jesús le costó. Vamos a ver ahí en Juan 1, 1 al 3, ¿quién es Jesús? Y Jesús es Dios y creador. En Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Ahí está diciendo, el verbo es Dios. Continuamos en el verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo estaba en el principio con Dios. Luego dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir aquí, por Él, por el verbo, por Cristo, fueron hechas todas las cosas y Él participó en la creación. Él participó en toda la creación y sin Él nada fue hecho. O sea, Él todo estuvo ahí. Entonces Dios es creador. ¿Quieren ver eso? Creo que es el verso 18, no lo puse, pero el verso 18 dice, y aquel verbo, 1:18, se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese verbo que está hablando ahí en el principio se refiere a Jesús. A Dios nadie le vio jamás y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Aquel Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio a conocer al Padre. Entonces, si Él creó, Él es dueño. Hermano, si yo compro algo, ¿de quién es? Mío. Y si a mí me cuesta, ¿quién lo debe administrar? ¿Otra persona o yo? Yo. Y Dios hizo todo y tenemos que entenderlo para poder nosotros decir, Señor, ¿qué quieres que haga en esta tierra que vivo? ¿Qué quieres que haga con esta mujer que me diste por esposa? ¿Qué quieres que haga con mi trabajo? Si tú me diste el trabajo, ¿todo me lo das tú? ¿Qué quieres que haga? Jesús ordena porque tiene toda la autoridad. Jesús no anda así como, por favor, deja de comer la nieve y vente, ¿no? Por favor, ponme atención, no te distraigas. No. Jesús habla con autoridad. Si tú no quieres creer, no creas. El que no cree no va a tener salvación. Entonces Él no va a estar rogando. Dice, si alguno quiere venir, pues mí. Bueno, continuemos.
Dice en Mateo 28:18, ahora sí Jesús, estando ya despidiéndose de haber resucitado, ahora ya va a ascender al cielo, dijo, y Jesús dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa toda autoridad, todo poder. Entonces, tuvo que decir esto, la tenía, pero la gente, los discípulos tenían que saber que Jesús tiene todo el poder. Y si Jesús tiene todo el poder, entonces nos está ordenando, nos está diciendo, hey iglesia, yo mando en la iglesia. No mandan tus sentimientos, ni tus berrinches, ni tus gustos, ni tus opiniones. Mando yo en la iglesia. Y tienes que respetar mi palabra, porque la iglesia es mía. Jesús la compró con su sangre. No somos nuestros, no estamos aquí para, no me gusta, si me gusta. No estamos para eso, estamos para decir, Señor, ¿qué quieres que haga en tu reino? Y esta enseñanza nos dice entonces ahora al pasaje que vamos a usar, Mateo 9, 35 al 38. Vamos a ver este pasaje que leímos al principio, antes de iniciar el mensaje. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a verlo poco a poquito. Recorría Jesús. Jesús estaba más cerca de aquí a cualquier colonia lejana. No, cualquier colonia lejana al templo está cerquita comparado con las distancias que caminaba Jesús. Y él lo hacía por algo. Vamos a ver por qué. Recorría todas las ciudades y aldeas. Yo recuerdo que eran más de 60 localidades que tiene el municipio de Ameca. ¿Cuántas te sabes? 60 son muchas. Pues Jesús procuró ir a todas las ciudades que podía ir a pie, llevando a sus discípulos. Dice, ¿qué hacía? Enseñando en las sinagogas. En los lugares donde se estudiaba la ley de Moisés, eran casas, y ellos ahí estudiaban y Jesús se metió ahí y les enseñaba. Hermanos, enseñar, ¿qué es enseñar? Enseñar es decirte, esto se hace así. Y si tú no sabes, entonces apréndelo y empieza a hacerlo. Jesús no vino a entretener a las personas, Jesús vino a enseñar. Mira, el reino de los cielos es así, vívelo así. No, es que yo pensé porque mis papás me enseñaron, yo lo vi en ellos eso. Te estoy diciendo que el reino de Dios es así. Al meterse a la sinagoga, si se enseñaba la ley de Moisés, ellos guardaban el día de reposo, el sábado. Pero lo guardaban cuando les convenía. Agradar a Dios es conveniente, hay que guardar el sábado. Pero si su animal de carga se caía a un pozo, animalito, y era día de reposo, ¿saben lo que hacían? ¿Lo dejaban o lo sacaban? Lo sacaban porque no podían tener pérdidas económicas. Entonces, no respetaban el sábado y se disculpaban. ¿Entienden? Entonces, Jesús les dice, hey, esta señora está enferma, el día de reposo merece ser sanada. Yo vine a eso. Se enojaron. Yo puedo ver entonces aquí que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Predicar el evangelio del reino es decir buenas noticias. Buenas noticias, o sea, ya no tiene que vivir así. La buena noticia es que yo soy el Mesías que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vengo a que sus vidas cambien.
Sus pecados me los van a cargar a mí. Juan dijo, Él es el Cordero de Dios, sobre el que van a cargar todas las culpas suyas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a Jesús, esa autoridad, es totalmente Dios y totalmente hombre, y se hace hombre para que nosotros veamos cómo se debe vivir y que veamos a Él como nuestro Salvador, y que aunque estemos en este cuerpo de pecado que le da flojera, que luego se enoja, que luego envidia, que luego no cumple su palabra, dice Jesús, aún voy a ayudarles. Tal vez no puedan la primera vez ni la segunda, pero en ese proceso de apartamiento del pecado van a llegar a poder. Entonces, Él dice, hay buenas noticias, significa eso la palabra evangelio, son buenas noticias del reino de Dios, y dice ahí, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, si usted dice que tenía que sanar, quiere decir que las condiciones de enfermedad y de dolor estaban presentes en aquellos tiempos como ahora. Hay preguntas que no sabemos cómo contestar, porque una niña tan pequeña tiene un tumor cerebral. Yo no puedo contestar. Es muy aventurado empezar a decir por esto, por aquello. Pero Dios sí sabe. Y Jesús llega al corazón de la dolencia y de la necesidad en el pueblo. Y ahora podemos ver entonces que Jesús tiene un alcance con su mensaje saliendo de Jerusalén. Sigue saliendo. Aprendizaje para nosotros. No más creas que tu familia es a la que debes de alcanzar. Luego, enseñando significa conocimiento. Los creyentes tenemos que tener conocimiento de la palabra, leerla, para que cuando te digan una cosa, tú digas, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Yo no lo he leído. Eso es lo que creemos nosotros. Bueno, si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a creer, aunque lo diga una persona muy importante. Conocimiento. La tercera, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús es el Rey. Vamos a ver Juan 18, 33 y 37. Nada más ese. El 33 y el 37 del capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el 37. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús hubo dicho esto, salió otra vez los judíos y les dijo, yo no hay ningún delito en él. Creo que es el verso 37, no el 38. Ese es el 38, uno antes. ¿Y qué estamos sabiendo aquí? Que Jesús es rey. Y si ese Jesús es rey, ¿nosotros qué somos? Sus súbditos, sus gobernados, ¿verdad? Bueno, continuamos. Sanando toda enfermedad significa buenas obras, ¿verdad? Bueno, ahí dice, o si ya lo tienen ahí, Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pues yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, Jesús es rey, el rey todopoderoso, el rey de reyes y señores de señores. Entonces, cuando hablemos de Jesús, no hablen de religión. No defiendan ninguna ideología que escuchen por ahí. Es que en aquella iglesia sí se cree lo correcto. No defiendan eso. Digan, yo le sirvo a Jesús. Él es mi rey y mi Señor. Punto. Yo quiero hacer su voluntad. No dejes que te manipulen las personas, ni yo ni nadie. Que, mira, esta enseñanza es más importante que lo que leíste. No. Siempre hay que pensar. Dice aquí entonces que
al verso 36, Jesús observó al ver las multitudes. Y una capacidad que tenemos que tener todos los cristianos es la capacidad de ver, observar. Mira, se está durmiendo. No lo juzgues. Cuando despierte, acércate y dile, ¿qué le pasa? Porque se duerme. Y te va a decir, anoche mi hijo se enfermó muchísimo y me desvelé toda la noche. Oh, Jesús observaba. Muchas personas cometemos un error que Jesús nos quiere quitar. Mira cómo andan. Mira cómo andan. Gente mala. Pregúntate por qué están así. Acércate. Enséñales el evangelio de las buenas noticias. Pregúntale, si te es posible, ¿qué le pasa? Bueno, al ver las multitudes observó. Observó y tuvo compasión de ellas. Tenía sensibilidad y los comprendía. Compasión es decir, quería entender por qué vivían así. Es muy fácil decir, esta gente no se baña. Esta gente anda oliendo feo, no tiene, miren nomás que sucia. Decir, acercarte y decir, ¿puedo ayudarte en algo? Pues ayúdale, si dice que sí. Haz lo necesario para que en un lugar que se usan aquí en Ameca, se echen un baño. Pasa el agua de ropa y el evangelio. Jesús tuvo sensibilidad y comprensión y no solamente dijo, qué gente tan mala hay en este mundo. Vámonos rápido, ¿no? Él dice ahí que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que sucede en las familias es que cuando son difíciles las familias, hay más de una mujer como esposa o más de un hombre como esposo, o hay violencia, o hay robos, o hay tantas cosas feas, cárcel inclusive. Los hijos de esas familias sufren muchísimo y tienen consecuencias morales, espirituales y psicológicas. Batallan mucho. Jesús los vio desamparados, los vio dispersos porque no había quien los cuidara ni los alimentara. Y así está la ciudad, hermanos. Así estamos viendo lo que sucede de personas que ganan poquito y gastan más de lo que ganan en unas horas. Porque así les enseñaron. Jesús llegó a ellos. Estaban desamparados. Jesús es el buen pastor. Dice el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, en ese tiempo era a los discípulos, pero ahora nos dice también a nosotros, que somos los que estamos vivos. Abran sus ojos y vean. Vean. ¿Qué vamos a ver? La mies es mucha. Palabra mies significa cosecha, cultivo. Yo creo que ninguno de nosotros, teniendo 5 hectáreas para sembrar y para cosechar, ninguno de nosotros diría, lo voy a hacer yo solo. ¿Verdad que no? Y Jesús no tiene 5 hectáreas. Jesús tiene todo el mundo para llevar el evangelio, para que las personas que están en crisis económicas, en crisis morales, en adulterio, en homosexualidad, en cualquier cosa, el evangelio llegue a ellos. ¿A través de quién? Dijo a sus discípulos, a la verdad,
El cultivo, la cosecha es mucha. ¿Mas los obreros qué dice? Son pocos. Todos somos buenos para observar. No me gustó esto del mensaje, me gustó esto del mensaje, esto está muy caliente, la ciudad está incómoda. Todos somos buenos para eso. Para hacer observaciones de que cualquier evento le ponemos una piedrita. Y, pues, ¿qué es eso? Si las multitudes están llegando ahí a ese evento que vamos a tener, pon los ojos en ellos, tu oración para la salvación de ellos. No te preocupes por otra cosa, por favor. Si Jesús tuvo sensibilidad, también tú, también yo. Alguna persona dura me dijo alguna vez, usted chequea mucho a las personas. Oye, pues, ¿qué quieres que les haga? Vienen aquí necesitadas. ¿Qué quieres que les haga? Sino amarles y servirles. Hermanos, eso rompe cualquier cosa. Jesús se atrevió a ayudar a alguien, aunque lo criticaran, que era sábado. Jesús multiplicó el pan y los pececillos por la compasión que tuvo de la gente que no tenía que comer. Yo creo que Judas sí decía, pues no, esto se va a acabar los fondos de que tengo de tesorero y no voy a ajustar y me voy a quedar sin nada. No, vámonos, Jesús. No, Jesús lo multiplicó. Para Jesús lo material no era lo importante, sino lo espiritual. Tuvo compasión de ellas. Bueno, fue sensible porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, que es una condición triste, dolorosa y con riesgo de muerte. Una condición triste, dolorosa, con riesgo de muerte. Quiero comentarles que el Evangelio llegó a una colonia de esta ciudad, porque ya estaba fluyendo ahí mucho la situación de las drogas, en adolescentes, en pequeños. Y había grandes que coordinaban ese asunto. Entonces el Evangelio llegó ahí. Se predicó el Evangelio. ¿Y sabe una cosa? Algunos se salvaron y son trabajadores ahora. Ya no están en las drogas y otros murieron ya. No quisieron entender. Pero el Evangelio llegó y transformó a algunos. Por eso, esa condición triste debe ser cambiada. Pero hay pocos obreros, hermanos. Hay muchos que opinamos y que no estamos de acuerdo, pero ¿cuántos están dispuestos a ir a dedicar una tarde a los hospitales, a las colonias, a sus vecinos, a sus parientes y decirle, hay una esperanza para ti, para que vivas distinto? Mira, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y Él dio su vida por ti. Deja de robar. Así directo. Porque ustedes los conocen. Porque a ustedes los van a recibir con el cariño. Y va a decir, pero no puedo. Escúchalo y dile, ¿por qué no puedes? Somos misioneros pagados con la sangre de Cristo para ir a llevar el Evangelio a tus semejantes, a tu propia familia, a tus vecinos. Claro, cuando no conozcas a la persona, nada más háblale en general, ¿no? Cristo viene a salvar de la maldad, en general. Pero si una persona sabes que usa sustancias y tú le amas, eres su familiar, acércate y dile, quiero orar contigo. Jesús te quiere cambiar. Jesús me dijo que viniera a hablarte a ti. ¿Entienden? Ahora, si no les creen, es su responsabilidad. Pero uno sí obedeció al Señor. Por eso dice el mandato en el verso 38, aunque la situación está bien difícil en el mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar al Señor de la mies. ¿Quién es el dueño de todo?
¿Quién es el que quiere salvar a todo el mundo? Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo leímos que dice, yo tengo todo el poder, toda la autoridad. Vayan en mi nombre y prediquen el evangelio. ¿A quién está mandando? A los que nos decimos cristianos. A los que no se consideran cristianos todavía, sigan escuchando el evangelio de algunos de los que somos cristianos y les vamos a hablar. ¿Me entiende? Oye, qué gusto que viniste. Sí, iba a pasar por aquí, me gustó. O iba por tu casa y toqué la puerta y saliste. Pues qué bueno, te voy a anunciar el evangelio. Porque, hermanos, tarde o temprano, o se salvan o se condenan. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Reguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, Jesús que llame Jesús y envíe personas dispuestas a trabajar en su obra para cambiar esta situación triste y dolorosa por una vida con gozo, esperanza, amor, perdón, salud, bondad. Así vivimos en Cristo. Qué descanso es tener a Cristo, hermanos. Amén. Qué felicidad es tener a Cristo. Amén. Pues demos el mensaje a otros. A otros antes de que mueran. Antes de que pierdan la cabeza y hagan una cosa que no quiere. Que Dios no quiere y que les va a traer consecuencias. Entonces la orden es: rogad pues. Jesús nos ordena a rogar por obreros. ¿Quiénes son los obreros? Somos los discípulos cristianos, los discípulos que hemos creído en Él y que tenemos que llevar el evangelio. Tú no te preocupes de los resultados, ocúpate de sembrar la palabra. El Espíritu Santo es el que convence, pero tú llevas la palabra. Amén. Yo también. Para que al pasar los años alguien te pueda decir: gracias porque me hablaste de Jesús. Yo no quería, estaba bien duro, pero a través del tiempo me di cuenta que Jesús me ama. Aplicación. Debemos esforzarnos, número 1, en entender el mensaje de Jesús. Pocos versículos con un mensaje central. Obedezcamos la orden de rogar, de orar. Debemos esforzarnos en entender el mensaje de Jesús. Luego, en entender la gravedad de la situación. No nos pasa nada, gracias a Dios. Pero al lado ves que se accidentaron y se mataron. ¿Por qué? Porque iba alcoholizado. Atropelló a jinetes en sus caballos. Se murió el caballo y se murió un jinete. Imagínense que digan: y mi vecino, que era cristiano, nunca me habló. Eso está sucediendo, hermanos. Yo lo conozco. ¿Y qué hiciste? Pues nada, era bien terco. Pues estás peor tú que él, porque tú conoces la orden del rey y no le hablaste. Entendamos el mensaje, entendemos la gravedad de la situación y la urgencia de obedecer su mandato de orar. Urgencia. No nos tardemos, hermanos. Tal vez haz comentarios menos de lo material y ponte a hacer comentarios y oración más de lo espiritual. Acércate a Dios. Y vamos a orar para que Él envíe personas llenas del Espíritu Santo, dispuestas a trabajar bajo su dirección. Entonces, algo como esto. Pastor, ¿qué cree? Encontré una persona con mucha necesidad. ¿Puede venir a atenderlo? Y yo le pregunto: oye, ¿y tú lo conoces? Sí, lo conozco muy bien. Atiéndelo tú. Yo no voy a ir, porque tú eres quien tienes que enseñarte a estar con él y hablar el evangelio. Son pocos los obreros, ¿verdad? Y mucha la necesidad.
Entonces no va a haber pastor que alcance para todas las necesidades de una congregación. Va a haber bastantes que van a aprender a orar el día de hoy, que envíe obreros que estén dispuestas a trabajar bajo su dirección. Y luego, ¿sabe qué va a pasar? Señor, envía obreros para que trabajen en tu obra. Y va a escuchar una vocecita que dice, está bien, ve tú, te voy a enviar. Señor, envía obreros. Te estoy hablando, ve tú. Señor, lo estoy viendo, bien necesario. No me escuchas, yo soy el rey, ve tú. Cuando Jesús, del capítulo 5 al capítulo 9, hizo muchas cosas. Entonces, cuando Jesús enseña esto, ya podían ver cómo vivió Jesús y debemos vivir haciendo lo que Jesús hacía. Recorriendo todas las ciudades y aldeas de ellos, enseñando el evangelio del reino y predicando. ¿Me entienden? Él nos enseña. Entonces, hermano, esta iglesia, todas las iglesias cristianas que quieran, tenemos mucho trabajo. Nadie puede decir no tengo trabajo. Todos tenemos trabajo. Oremos. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu paciencia, por tu amor, por tu entrega en Cristo Jesús para nuestra salvación. Gracias por la confianza, el amor que nos tienes para enviarnos. Muchas veces nos sentimos incapaces, que no tenemos palabras, que no sabemos los versículos. Pero Señor, quítanos esas ideas y ayúdanos a confiar en la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros para que vayamos y que seas tú quien toque sus corazones y ellos lleguen a ser sanados, a ser rescatados y a ser tus discípulos también por arrepentimiento y por medio de la fe en Jesucristo. Porque tú amaste a todas las personas de todo el mundo y quieres que vayamos a llevar el evangelio a todas las personas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado, que lo disfrutamos. Pero ahora, Señor, ayúdanos a pensar en otros que están sufriendo. Te suplicamos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.